17. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? Si alguien nos preguntara quién escribió el Evangelio de San Juan, la respuesta nos parecería obvia: San Juan. Pero, ¿quién era este Juan? Según el Nuevo Testamento, Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Tenía un hermano llamado Santiago, y su padre se llamaba Zebedeo. Los tres eran pescadores, y compartían una pequeña empresa familiar, a orillas del lago de Galilea. El negocio debió de haber sido floreciente porque tenían empleados a su servicio. Eran dueños de una barca y pescaban con la red llamada de trasmayo, mejor y más costosa que la que usaban los pescadores más pobres. Junto con Pedro y con su hermano Santiago, Juan integraba el grupo de los discípulos más cercanos a Jesús. Según los evangelios, ellos tres fueron los únicos a los que Jesús les permitió presenciar la reanimación de la hijita de Jairo, su transfiguración en la montaña y su agonía en el huerto de Getsemaní. Quizás por su carácter impetuoso, Jesús le puso a Juan el sobrenombre de Boanerges, que en arameo significa hijo del trueno. Su posición económica acomodada, así como el sentirse preferido por Jesús, lo llevó tal vez a pensar que podía ocupar, junto con su hermano Santiago, un lugar privilegiado en el futuro reino de Dios, por encima de los otros 10 apóstoles, pero Jesús lo desengañó rápidamente de esa idea. Sufrió una muerte temprana, porque cuando Marcos escribe su evangelio en el año 70 ya tiene noticias de ella, y además da a entender que fue dolorosa. Después de la muerte de Jesús, ¿qué fue de la vida de Juan? No lo sabemos. Lo último que el Nuevo Testamento nos dice de él es que viajó a la región de Samaria a predicar el evangelio. Más tarde, una antigua tradición sostiene que se marchó a la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, donde compuso el evangelio que lleva su nombre, y donde posteriormente murió. ¿Podemos aceptar esta tradición? ¿Fue realmente Juan quien escribió el cuarto evangelio? Durante siglos los biblistas así lo creyeron, pero actualmente esta idea ha sido desechada. En primer lugar, porque el evangelio de Juan se terminó de redactar hacia el año 100, y, como vimos, Juan murió antes del año 70. En segundo lugar, porque el final del libro dice que fue el discípulo amado quien contó lo que está escrito en él. Y añade, y nosotros sabemos que lo que él dice es cierto. Nosotros, nos revela que, además del discípulo amado, hubo varias manos que intervinieron en la composición del cuarto evangelio. En tercer lugar, porque cuando analizamos cuidadosamente este evangelio encontramos numerosas discrepancias e incoherencias internas, que confirman la presunción de que tuvo varios autores y de que su composición debió de pasar por diversas etapas. ¿Cómo nació, entonces, el evangelio de Juan? Según los actuales estudios, el autor sería un discípulo anónimo de Jesús. Lo designamos aquí con mayúscula para distinguirlo de los demás, que alcanzó a compartir su vida con él. Y aunque no sabemos su nombre, analizando el texto del Evangelio, podemos deducir varias características suyas. Primero, no era de Galilea, como los otros discípulos. Porque no conoce ni cuenta casi nada de la actividad de Jesús en Galilea. El único capítulo que presenta a Jesús en el norte, el capítulo 6, de la multiplicación de los panes, está para colmo fuera de lugar en el libro, como si su autor no hubiera sabido dónde ponerlo. Además, el autor no menciona a ningún discípulo de Jesús en Galilea, en cambio, sí menciona que tenía discípulos en Judea. Segundo, probablemente era de Jerusalén. Porque casi todo su evangelio está centrado en Jerusalén, y Jesús está casi siempre en esta ciudad. Además, hace referencia a varios lugares de Jerusalén desconocidos por los sinópticos: la piscina de Betsatá, la piscina de Siloé, el pórtico de Salomón, el torrente Cedrón, el Litostrotos. Tercero, no compartió la vida de Jesús desde el principio, sino que se incorporó como discípulo en la última etapa de la vida de Jesús, en Jerusalén. Porque este discípulo no aparece durante todo el Evangelio, sino solo desde la última cena en adelante. Cuarto, antes de ser discípulo de Jesús, había sido discípulo de Juan el Bautista. Porque afirma que los primeros seguidores de Jesús procedían del círculo de Juan el Bautista, contradiciendo a los otros evangelios que afirman que los primeros seguidores de Jesús eran pescadores, llamados por Jesús mientras estaban pescando. Esta discrepancia nos muestra que, en realidad, el autor del cuarto evangelio está contando su propia experiencia. Quinto, estaba vinculado al templo de Jerusalén. Porque la mayoría de los episodios del cuarto evangelio suceden en el templo de Jerusalén o en sus alrededores. Además,
A lo largo de su evangelio se preocupa en mencionar las diferentes fiestas litúrgicas que celebraban los judíos. Sexto, a la muerte de Jesús, habría fundado una pequeña comunidad cristiana en Jerusalén, que se hallaba distanciada de la iglesia oficial, guiada por Pedro, e incluso quizás habían roto relaciones. Porque no cuenta casi ningún relato, ni milagro, ni parábola, ni discurso de Jesús, narrado en los otros evangelios. La mayor parte de su contenido es original. Esto demuestra que entre la comunidad de Juan y las otras comunidades existía muy poca comunicación, y que no se intercambiaban el material que cada una tenía. ¿Por qué se produjo la ruptura? Es difícil saberlo. Probablemente, la comunidad joánica, al estar fundada por un discípulo capitalino, es decir, de Jerusalén, quizás habría subestimado a las demás iglesias, fundadas por discípulos provincianos, del norte. Esta actitud la llevó a desarrollar sus propios recuerdos de Jesús, independientemente de lo que se transmitía en los otros grupos cristianos. Con estos datos sobre el autor, más las irregularidades que hay en el texto del cuarto evangelio, podemos intentar reconstruir las etapas de su redacción. Hacia el año 60, el discípulo líder de la comunidad separada de Jerusalén compuso, con sus recuerdos personales sobre Jesús, un primer evangelio, bastante breve. Ese texto empezó a leerse y meditarse en la comunidad, y a emplearse para evangelizar a los no creyentes. Pero en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, y los cristianos que vivían allí, temiendo por sus vidas, debieron huir a otras regiones. Entonces el discípulo, junto con su comunidad, emigró a la ciudad de Efeso, en la costa occidental del Asia Menor, la actual Turquía. Una vez allí, el discípulo y su comunidad quisieron lanzarse a predicar el Evangelio como lo habían hecho en Jerusalén. Pero el cambio geográfico, los destinatarios tan diferentes y la nueva cultura que había en Efeso, obligaron al discípulo a reelaborar algunas de sus ideas para adaptarlas a las actuales necesidades. Esas nuevas ideas fueron añadidas al Evangelio anterior, pero sin eliminar ninguna de las ideas escritas previamente en este. Así surgió una segunda versión del Evangelio de Juan, más larga y completa que la anterior. Esto explicaría por qué en el cuarto Evangelio encontramos afirmaciones que luego aparecen modificadas o corregidas. Por ejemplo, a veces se dice que la vida eterna ya está presente, y otras, que vendrá en el futuro. A veces se dice que la resurrección de los muertos ya ha sucedido, y otras, que sucederá más adelante. A veces se dice que para tener vida eterna basta con creer en Jesús, y otras, que hay que hacer buenas obras. A veces se dice que Jesús da la vida, y otras, que la Eucaristía da la vida. A veces se dice que la fe en Jesús hace vivir para siempre, y otras, que comulgar hace vivir para siempre. Los años fueron pasando, y finalmente el discípulo líder de la comunidad murió. Sus fieles seguidores lo lamentaron mucho, no solo porque había sido la máxima autoridad del grupo durante mucho tiempo, sino porque era quien había conocido personalmente a Jesús. Entonces un seguidor suyo encontró un nuevo material inédito, escrito por el discípulo fallecido. Eran discursos y enseñanzas de Jesús que el discípulo no había querido incluir en su segunda edición del Evangelio, quizás por no encontrarlos apropiados. Pero era tal la devoción que la comunidad sentía hacia él, que no se sintieron con la autoridad de descartar ese material, y decidieron añadirlo en una nueva redacción del Evangelio, la tercera. Esto podemos deducirlo del hecho de que, en ciertas partes del Evangelio, encontramos textos bruscamente interrumpidos con añadiduras de una mano extraña. Por ejemplo, en el capítulo 14 Jesús se despide de sus discípulos durante la última cena, y les ordena, levántense, vámonos de aquí. Pero a continuación, en vez de levantarse e irse todos, Jesús sigue hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, y pronuncia 3 discursos, sobre la vid, sobre el Espíritu Santo y sobre la unidad. Recién entonces el Evangelio dice, y Jesús se marchó con sus discípulos. Vemos que, originalmente, Jesús había terminado de hablar en el capítulo 14, y que los 3 discursos siguientes, capítulos 15, 16 y 17, fueron añadidos posteriormente. Pero como la mano del redactor es la misma, se deduce que habían sido compuestos por el mismo autor del resto del Evangelio. Esto también explicaría las contradicciones que encontramos en estos 3 capítulos, o entre ellos y el resto del Evangelio. Por ejemplo, ustedes no me verán, y, ustedes sí me verán. No voy a rezar por ustedes, y, voy a rezar por ustedes. No les he dicho todo, y, ya les he dicho todo. El Espíritu Santo me da la gloria, y, el Padre me da la gloria. El Padre es igual que yo, y,
el Padre es mayor que yo. Esos añadidos posteriores fueron también agregados en otros sitios del Evangelio, por lo que es posible hallar discrepancias en otras partes. Por ejemplo, en Juan 5,3 Jesús exclama, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Pero en Juan 8,14 dice, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio sí es válido. ¿En qué quedamos? En la última cena, Jesús se despide de los apóstoles, y Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Tomás también le pregunta lo mismo. Pero después Jesús les reprocha, me voy, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? 2 veces se lo habían preguntado. En Juan 1,29-34, el Bautista explica a sus discípulos que Jesús es el elegido de Dios, el enviado, el que ha venido para perdonar los pecados del mundo. Pero más tarde los discípulos del Bautista no saben nada sobre Jesús. En Juan 2,1-11, se relata el primer milagro de Jesús, el agua convertida en vino. Luego se mencionan muchos otros milagros suyos en Jerusalén. Pero después, al relatar la curación del hijo de un funcionario real, dice que es su segundo milagro. Y todos los otros que había hecho en Jerusalén. En Juan 7,34, los parientes de Jesús le reprochan el no haber hecho ningún milagro en Jerusalén. Pero antes se habían mencionado varios milagros de Jesús en Jerusalén. Incluso el capítulo 5 narra allí la curación de un enfermo en la piscina de Bezatá. En esta tercera edición del Evangelio, el seguidor del discípulo no se limitó a añadir el material inédito que habían encontrado. Ante la enorme veneración que la comunidad sentía por el fundador fallecido, por encima incluso del apóstol Pedro, que era el líder de la iglesia, oficial, decidió homenajearlo creando la figura del discípulo amado, para representarlo, y la incluyó en el Evangelio en una serie de escenas junto a Simón Pedro, representante de la iglesia, oficial, para mostrar que en todo momento el discípulo fundador era superior a Pedro. Por eso el cuarto Evangelio es el único que menciona al misterioso personaje del discípulo amado, y siempre al lado de Simón Pedro, superando su actuación. Así, por ejemplo, 1. Durante la última cena, el discípulo amado, en señal de intimidad con Jesús, reclina la cabeza sobre su pecho, mientras que Pedro tiene que averiguar por terceros lo que quiere saber de Jesús. 2. En la crucifixión el discípulo amado está junto a Jesús, mientras Pedro huye cobardemente. 3. En la mañana de Pascua, el discípulo amado cree en la resurrección de Jesús, mientras Pedro duda y queda perplejo. 4. Al producirse la pesca milagrosa, el discípulo amado reconoce a Jesús resucitado, mientras que Pedro no. 5. Del discípulo amado, Jesús profetiza que tendrá una larga vida, mientras Pedro se desconcierta ante estas palabras. 6. Del discípulo amado procede la información que contiene el cuarto Evangelio, y no de Pedro. Las escenas del discípulo amado, si bien aluden a un personaje real, el discípulo fundador, tal como están son una creación idealizada de su comunidad, y reflejan la oposición que había entre ambos líderes, el de la iglesia disidente y el de la iglesia oficial. Cerca del año 100, la comunidad joánica, que llevaba bastante tiempo alejada de la iglesia oficial, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir con su actitud divisionista y sectaria. Entonces decidió reconciliarse con ella y unirse al resto de las iglesias cristianas. Pero para ello debía aceptar la autoridad del apóstol Pedro, a quien tanto había relegado, y que para entonces también ya había muerto, y reconocerlo como el jefe supremo de la iglesia. Entonces la comunidad joánica, en señal de fidelidad a la autoridad de Pedro, añadió al final del cuarto Evangelio, que en ese entonces terminaba en el capítulo 20, un capítulo más, el 21, donde se cuenta que, luego de la pesca milagrosa, Jesús colocó a Pedro, y no al discípulo amado, como jefe y pastor de toda la iglesia. Fue el final de la división entre las comunidades enfrentadas. Y fue también la cuarta y última redacción del Evangelio de San Juan. Por eso actualmente el Evangelio de Juan tiene 2 finales, uno en el capítulo 20 y otro en el capítulo 21. No todo fue fácil para los primeros cristianos, ni para la primitiva iglesia. Las primeras comunidades tuvieron sus diferencias y sus oposiciones. Sin embargo, aun en medio de sus conflictos, Jesús resucitado estuvo al lado de todos ellos, inspirándolos y guiándolos en su caminar. Esto nos enseña que Dios no se revela únicamente a un grupito de elegidos, ni a una élite eclesial. Dios se revela y habla a todos aquellos que con buena voluntad buscan la verdad y persiguen la justicia. La larga y compleja historia del Evangelio de Juan así lo demuestra.
Jesús estuvo junto a la comunidad joánica inspirándola en Palestina, cuando hicieron su primera redacción. Estuvo también en Efeso, cuando compusieron la segunda versión ampliada. Estuvo en el momento en que encontraron el material descartado y lo añadieron a la tercera edición. Pero la verdad completa solo aparece cuando los creyentes se unen, superan sus diferencias y trabajan juntos sin discriminación ni imposiciones. Porque la verdad tiene muchos rostros. Solo se queda fuera de ella quien se cree dueño de ella,